Buenos días a todos, hermanos. Sean bienvenidos a este culto del Día del Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Y Amén. en esta mañana queremos compartirles una palabra Amén. que está en Primera de Crónicas 29:11. Amén. Amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. 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 Damos gracias al Señor por su palabra y ahora queremos orar para que podamos también agradecer a través de la adoración por la revelación de la palabra de Él. Amén. Amén. Señor, le adoramos, le bendecimos, Señor, y le damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concede de poder reunirnos como iglesia, Señor, para poder adorarle, para poder exaltarle, para poder alabarle. Gracias, Señor, porque toda la creación, Señor, fue creada para usted, Señor, para que le alabe, para que le adore. Gracias porque nosotros también, como sus hijos, formamos parte, Señor, de esa creación que le adora, Señor, que le alaba. Señor, honramos su nombre, declaramos, Señor, su grandeza, su poder y su gloria, Señor, y comenzamos este tiempo, este culto, Señor, dándole la gloria, la alabanza y la adoración al único que es digno, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 También queremos leer el Salmo 19, el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, la palabra nos dice que toda la creación, todo lo creado, adora a nuestro Señor, a nuestro Amén. Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Dios ya dio a los hombres y sobre todo a sus hijos ya el privilegio de poder adorarlo con nuestras palabras. Amén. No así lo que vemos de la creación, ¿cierto? La naturaleza. Es limitada su alabanza, claro, su adoración al es Señor. limitada. Pero nosotros, gracias al Señor, lo podemos hacer conscientemente. Amén. ¿Ya? Y eso es algo, es un privilegio, Amén. el cual tenemos que aprovechar ya mientras estemos aquí en la tierra, Amén. ya aprovechar de adorarle, de expresar con nuestras palabras ya nuestra adoración a nuestro Señor Jesús. Amén. Le Amén. podemos adorar y alabar de diferentes maneras, no solo cantándole, sino con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con lo que sale de nuestra boca. Cuando, por ejemplo, vemos nacer a un niño, le alabamos, le adoramos. Cuando podemos ver una noche estrellada, ver, ¿cierto?, el firmamento, la creación de Él que es tan perfecta y maravillosa, le alabamos, le adoramos, dándole gracias al Señor, diciéndole gloria a Dios, aleluya. Cuando podemos gozarnos viendo a una persona que se mejora de alguna enfermedad, o algún compañero de trabajo, ¿cierto?, que le va bien, que lo ascienden. De todas esas formas estamos alabando a nuestro Señor. Amén. Amén. Incluso, hermanos, a veces puede sonar como un cliché, pero cuando decimos gracias a Dios, Amén. ¿ya? Por cualquier cosa, ¿cierto?, que va en favor nuestro, o cuando, como decía Paola, que podemos ver, los maravillamos de la naturaleza, ya con decir gracias a Dios, cuando lo hacemos conscientemente, ya estamos también adorando a nuestro Señor. Amén. Así que aprovechemos ese gran privilegio que nos dio nuestro Señor, ya para con nuestros labios adorarle en Amén. todo momento. Amén. 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 Y habiendo entendido esto, les invitamos ahora que podamos adorar a nuestro Señor Jesús con estas alabanzas. Amén. Amén. Amén.
cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Buenos días, hermanos, hermanas de la familia Kairos, de la iglesia, pero también damos gracias al Señor porque podemos dar la bienvenida a aquellos que nos acompañan y que a través de estos cultos, por medio de esta tecnología, nos acompañan y siguen nuestros cultos. Hoy vamos a leer una palabra. Quiero comenzar leyendo una palabra, pero también llamar la atención a lo que ocurrió de Tomasito. Ayer supimos, ¿no es cierto?, que fue encontrado, pero también con señales de que fue asesinado. El tío abuelo ya inmediatamente lo tomaron porque es uno de los más cercanos a la desaparición y el posible también asesinato. Hay una palabra que quiero comenzar con Proverbios para que ustedes las busquen ahí donde están ustedes. Proverbios capítulo 6, el versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren hacia lo malo, el falso testigo que esparce mentira y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que el Señor aborrece, nos dice esta palabra. Y una de las cosas que aborrece, dice, las manos que derraman sangre inocente. Y ayer pudimos escuchar a través de la noticia triste, este pasaje grafica y habla de lo que ocurrió con ese niño de 3 años y que posiblemente su tío abuelo sea el responsable. Qué triste noticia, pero es así en este mundo en que nos encontramos. Y vamos a orar en esta mañana para que Dios nos ayude y para que este culto y todo lo que se desarrolla en este culto de día domingo y la palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones y nos ayude a acercarnos a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde tenemos que acercarnos mucho más al Señor. Y la palabra de hoy día tiene ese propósito de poder ser una generación fiel a nuestro Señor y a esta gran salvación que Él pudo obtener en la cruz del Calvario por nosotros. El propósito de la predicación es persuadir a alguien que me esté escuchando y que esté pensando en apartarse del Señor y alejarse de esta gran salvación. Vamos a orar al Señor para que Él pueda ayudarnos a todos los que estamos aquí y podamos afirmar mucho más nuestra fe en esta gran salvación y en la persona del Señor Jesucristo. Padre, oramos en esta mañana dando gracias por la bendición de reunirnos y por la bendición de poder realizar este culto para usted. Oramos en esta hora para que usted nos ayude donde quiera que se encuentren mis hermanos, mis hermanas, en sus hogares, en sus casas, su presencia maravillosa y de su Espíritu Santo pueda hablarnos y pueda revelarnos su palabra y esa palabra pueda caer en nuestro espíritu y que nuestro espíritu puedan ser alimentados con su palabra. Oramos para que usted nos ayude, fortalezca y oramos por esa situación de ese pequeño papá asesinado. Oramos, Padre amado, para que la justicia suya pueda obrar también, Padre amado, poderosamente en esta situación. Oramos, Padre, por esta situación, amado Dios, triste, por esta familia, por las personas, tanta gente, un país entero conmovido por esta situación. Pero oramos, papá, para que la justicia suya pueda reinar en esta situación. Oramos, papá, por nosotros, para que nos acompañe y nos ayude en este tiempo y su palabra pueda ser recibida con fe, ser recibida como hijos de Dios, la palabra suya, y también podamos rendirle este culto a usted como hijos también de Dios. Oramos, Padre, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero repasar un poco la palabra que el domingo pasado comenzamos a predicar y a enseñar.
En Hebreos capítulo 2, vamos a leer Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Hebreos 2, verso 1 al verso 4. Lleva por título Una salvación tan grande. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? En esta palabra nosotros encontramos una advertencia. La advertencia tiene que ver de no descuidar la palabra que hemos escuchado, una palabra que nos ha traído una salvación tan grande. En mi oración yo decía que el propósito de la predicación de esta mañana es persuadirnos si en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos albergando una decisión de apartarnos y de alejarnos del Señor. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero a lo mejor lo que estamos pasando nos puede estar llevando y nos está empujando a tomar una mala decisión, de dejar a Cristo, de no ser esa generación fiel y que persevera hasta el final en esta gran salvación. Podemos caer en esa tentación sin darnos cuenta y empezar a tomar una decisión en nuestro corazón de apartarnos del Evangelio del Señor Jesucristo. En esta mañana el propósito es advertirnos de no tomar esa decisión, que tú no tomes esa decisión, sino que todo lo contrario, nuestro corazón esté más firme en lo que hemos creído. La palabra que acabamos de leer, hay una advertencia fuertemente a nosotros, a los que hemos escuchado la palabra. Y en este pasaje encontramos ley y evangelio. En muchos pasajes del Nuevo Testamento encontramos ley y evangelio, porque es muy importante entender el propósito de la ley y el propósito del evangelio. Es como podemos decirlo así, es como las dos manos de nuestro cuerpo. Una es la ley y la otra es el evangelio. Las dos se necesitan y las dos son importantes para que nuestro cuerpo puedan funcionar. Las manos son importantes en nuestros cuerpos físicos. Lo mismo en las Escrituras es importante la ley y el evangelio. La ley tuvo un propósito, el evangelio también tiene un propósito y no se oponen entre sí. Esto en este pasaje de Hebreos, capítulo 2, nos habla ley y evangelio. Y comienza el versículo 1, lo dice, que atendamos a las cosas que hemos oído con más diligencia. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. En este tiempo en que estamos siendo probados en lo que hemos creído, nosotros tenemos algo que hacer. Algo nos está pidiendo la Escritura, es que tú y yo atendamos con más diligencia lo que hemos oído. Es decir, poner más atención, mayor atención, más grande atención de lo que hemos oído, las cosas o la palabra que hemos oído. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 13, tenemos que escuchar como palabra de Dios. Creer que estamos escuchando palabra de Dios porque la Escritura nos está hablando en esta mañana y no recibir la palabra como hombre. No piensen que yo le estoy entregando una palabra. Yo soy el instrumento humano, pero estoy con mucho temor y respeto y temblor también, amados, amadas,
entregando la palabra en esta mañana, porque quiero ser fiel a la Escritura, porque es la palabra de Dios que tiene que hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Por eso que tenemos que tomar la palabra de Dios como palabra poderosa, que es la palabra que está en la Escritura. Ahora, ¿por qué tenemos que poner atención, ser diligentes a lo que hemos oído? Es porque dice, no sea que nos deslicemos, apartarnos del camino, no desviarnos, o no sea que perdamos el rumbo. El versículo 2, aquí encontramos la palabra de la ley. Lo voy a leer en otra versión. Dice, los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenía fuerza de una ley, fuerza de ley. Y quienes pecaron y lo desobedecieron fueron castigados justamente. Eso es lo que dice el versículo 2. La palabra que era firme y que se constituyó ley y también mandamiento fue en el Antiguo Testamento, fue la ley y la trajeron los ángeles. Esa palabra dice fue firme. Esa palabra que Dios entregó a Moisés a través del ángel, le entregó la ley, y ahí podemos encontrar la referencia en Hechos capítulo 7, versículo 30, 38 y 53, habla que el ángel le entregó a Moisés la ley. Esa ley era firme y el mensaje de los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia, dice, recibió su justo castigo, justa retribución. Eso es lo que dice el versículo 2. La ley, la palabra que trajeron los ángeles era firme, severa, rígida y fuerte a todo aquel que desobedecía esa palabra en el Antiguo Testamento. Es importante que podamos entender eso también con respecto a esa palabra que trajeron los ángeles. Esa es la palabra que trajeron los ángeles. Por eso dice, fue firme, dice. Ahora, el versículo 3 y 4 habla evangelio. Y dice de esta manera, Hebreos 2, el verso 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esta palabra es evangelio, y Jesucristo trajo esta palabra. Por eso que se hace la diferencia. Jesucristo trajo la palabra, y miren lo que comienza el versículo 3 diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta palabra? No la palabra que trajeron los ángeles, sino la palabra que trajo el Hijo, y la palabra que trajo el Hijo es el evangelio. ¿Cómo entonces dice, cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa palabra? ¿Cuál palabra? La que trajo el Hijo. La actitud hacia la ley era obedecerla, porque sabían ellos del justo castigo que les venía si ellos transgredían o desobedecían la ley. ¿Cuánto más debe ser nuestra actitud de obedecer a la palabra que trajo el Hijo? El evangelio es la palabra que trajo el Hijo. La actitud nuestra hacia el evangelio tiene que ser mayor responsabilidad, mayor seriedad. Tenemos que darle nuestra vida a esa palabra que hemos escuchado, y con mayor diligencia, con mayor responsabilidad tenemos que poner atención a esa palabra que hemos escuchado, pero también obedecerla. Tiene que ser más grande el respeto a la palabra que trajo el Hijo, porque el cumplimiento de la ley es el Hijo, Jesucristo. Él cumplió la ley, Él vino a darle cumplimiento a la ley,
Y Él vino a darle cumplimiento trayendo la palabra que es el Evangelio. El Evangelio. Que ahora, dice, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana? A todos nosotros, que no descuidemos la palabra del Hijo, que es el Evangelio. Cuidemos con más diligencia la palabra del Hijo, que nos fue revelada por su gracia, por su amor, por ese plan eterno de Dios Padre en su Hijo, nos fue revelada la palabra que trajo el Hijo. Cuidemos, atesoremos esa palabra y caminemos de acuerdo a esa palabra que nos fue revelada, porque esa palabra es el Evangelio de las buenas noticias de salvación. La palabra del Hijo es la palabra que trae salvación. Ahora, si nosotros descuidamos esa palabra, no hay manera de volver. Si la descuidamos, si descuidamos la palabra del Evangelio. Quiero pedirles que vayan a otro pasaje donde encontramos ley y Evangelio también. Estas dos manos que se necesitan ya tener en cuenta porque son importantes. Ley y Evangelio. Hebreos capítulo 6. Busquen ustedes en su Biblia. Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. También ahí encontramos ley y Evangelio. Capítulo 6, el verso 4 al verso 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es lo que dice la palabra aquí también que encontramos en Hebreos capítulo 6 del verso 4, 5 y 6. Ley y Evangelio encontramos aquí. Si fueron iluminados, dice, y gustaron y vuelvan otra vez para atrás, están en peligro de no volver. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. El que no obedece la palabra del Evangelio y no se arrepiente y sigue desobedeciendo la palabra que trajo el Hijo, vuelvo a repetir, puede que no se regrese nuevamente al camino del Evangelio o la palabra que trajo el Hijo. Y hay otro pasaje de ley y Evangelio, Hebreos capítulo 10, 26 al 31. Hebreos capítulo 10, 26 al 31, lo vamos a leer también en esta mañana. Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice esta palabra. Hebreos capítulo 10, verso 26. Permítame buscarlo aquí en esta versión. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Vuelvo a repetir, encontramos ley y evangelio aquí. Si traicionamos la verdad, no queda más que horrenda cosa, dice la Escritura. Si usted ahí pusieron atención, dice que la autoridad de la ley dice 2 o 3 testigos mueran.
Era la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Pero si menospreciamos la verdad, que es la palabra que trajo el Hijo, no queda esperanza. Ya no queda más esperanza. El que desobedece a la verdad y pisotea la sangre de Cristo, menospreciando la sangre y al Espíritu de gracia, no queda más esperanza. Nunca menospreciemos la obra de Cristo por nada de este mundo. Es el mensaje que el Señor nos está entregando en esta mañana, a ti y a mí, que no descuidemos, que no menospreciemos, que ni en un momento, ni en un segundo, en nuestra mente, en nuestro corazón, alberguemos la posibilidad de apartarnos y de alejarnos de la palabra que el Hijo trajo, que es el Evangelio de salvación de nuestras almas. El Señor está hablando a la iglesia, nos está hablando a todos nosotros, que no caigamos en el peligro de no aceptar la advertencia que el Señor nos está hablando, de no caer en descuidar la palabra de la salvación. El versículo 29, la verdad es el Hijo. La verdad es el Hijo. Mire lo que decía el versículo 29. Cuánto mayor castigo pisoteare que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. El nuevo pacto que trajo el Hijo. Y el Hijo trajo una palabra. Y la palabra es Evangelio. Y ese Evangelio tiene autoridad, porque es una palabra del nuevo pacto y es la palabra que para los seres humanos trae salvación y redención. Desobedecer la verdad, no hay otro sacrificio, nos está diciendo esta palabra. Porque la verdad es Cristo, el Evangelio es Cristo, y nosotros tenemos que respetar hasta el final de nuestras vidas aquí en la tierra. Nosotros no tenemos que menospreciar el mensaje que trajo el Hijo. El mensaje y la palabra que trajo el Hijo es la verdad, el Evangelio de salvación. Y si tú y yo hemos entrado por la gracia de Dios a la palabra que trajo el Hijo, no la descuidemos, apreciémosla y la tengamos como el tesoro en nuestra vida. Y porque mire lo que dice Hebreos capítulo 10, 37 al 39, para que tú y yo seamos esta generación que busca a Dios y esta generación que tiene esta característica según esta palabra. Dice Hebreos capítulo 10, el verso 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ojalá seamos tú y yo esa generación, que hasta el final de nuestros días aquí en la tierra, nosotros perseveremos en la palabra que trajo el Hijo, la palabra que es el Evangelio. Y segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 20 al 22, vamos a leer también esta palabra que nos ayuda para concluir esta palabra en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Voy a leer la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje. Miren, pongamos atención. Dice: pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de la impureza del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ella, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el barro. Aclara mucho más esta versión de este versículo. Ojalá no nos ocurra esto. Qué desagradable. Quizás nosotros vemos el comportamiento del perro, del animal, de volver, ¿cierto?, a su vómito. Para nosotros humanamente es como desagradable. Como que no nos cabe en la cabeza que el perro vuelva a su vómito. Algo desagradable. Pero la naturaleza del animal es así. Lo mismo pasa con el cerdo. Como decía esta versión, cuando dice: la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el barro. Por un momento limpia, pero después vuelve al barro, porque de alguna manera está mostrando su naturaleza. Lo mismo aquí, es como fuerte el ejemplo y la comparación. Pero es así. Si tú y yo volvemos atrás, habiendo tenido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra que trajo el Hijo, que es el Evangelio. Es como estos ejemplos. Es como el cerdo y como también el perro. Ojalá no ocurra eso, hermanos, hermanas, a ninguno de nosotros. Y que nosotros no caigamos en ese error de menospreciar a Cristo, menospreciar su obra y menospreciar el Evangelio que trajo salvación a nuestra alma. No soltemos la palabra, no soltemos lo que el Hijo trajo y que por gracia lo hemos recibido, y no volvamos al pecado, no volvamos a ser peor que antes, no caigamos en esa falacia. Que esta palabra nos ayude. Y como yo comencé diciendo que el propósito de la palabra era ayudar a aquellos o a persuadir de aquellos que estaban pensando apartarse del Señor, alejarse del Señor. Amado, amada, tú que me estás escuchando ahí, no lo hagas, no lo hagas, no vuelvas atrás, porque volver atrás, como escuchamos en la palabra, el Señor nos está advirtiendo. Y si Dios nos está advirtiendo, es porque es peligroso volver para atrás. No volvamos para atrás. Apoyémonos mucho más en el Evangelio. Ese Evangelio que trajo el perdón de nuestros pecados. Pero el perdón va ligado al arrepentimiento nuestro. Nosotros tenemos que arrepentirnos, porque en la ley no había arrepentimiento. El Evangelio nos da la posibilidad de arrepentirnos de nuestro pecado nosotros y de parte de Dios poder recibir el perdón. El perdón. Y ese perdón, como decíamos el domingo pasado, trae gozo, trae paz, trae refrigerio a nuestra alma. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cómo Dios nos está hablando para que tú y yo seamos parte de esa generación. Que podamos poner atención a esta advertencia y reaccionar si nos estamos alejando y apartando del Señor. Quiero hacer un llamado, tú que me estás escuchando y has estado a lo mejor con esa lucha de apartarte del Señor y volver al mundo nuevamente y volver a tu condición que tenías antes. En esta mañana toma la decisión,
al escuchar esta palabra, de reaccionar, de recapacitar y con mayor firmeza seguir tomado de Jesús y tomado de la palabra que Él trajo a nosotros, que es el Evangelio, el cual nos permitió acceder a esta gran salvación. Y no descuidemos esta gran salvación, tú y yo, y hago un llamado en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesús, haciendo un compromiso en esta mañana de poder volvernos con más fuerza, con más anhelo y con más amor, aferrarnos a esta gran salvación que usted ha traído a nuestras vidas. Y oro por mis hermanos, mis hermanas. Oro por alguien que a lo mejor está luchando, Señor, y se está apartando de usted. Oro para que esta palabra pueda ser recibida y que podamos todos reaccionar al peligro que la palabra de Dios nos está advirtiendo, y que podamos reaccionar y tomar en cuenta esta palabra y no volvernos para atrás. Señor, en esta mañana nosotros nuevamente, Señor, le decimos, usted es nuestro Señor y Salvador, y nosotros queremos seguir fiel al Evangelio, a la palabra que usted trajo, y con mayor razón perseveraremos, con mayor razón, con mayor diligencia, con mayor preocupación. Amado Dios, cuidaremos esta salvación que su Hijo Jesucristo trajo a cada uno de nosotros. Padre, oro por los que están ahí, para que usted les ayude, para que usted les fortalezca. Y doy gracias porque el Espíritu Santo está obrando para hacer reaccionar a esa persona, o a ese hermano, o a esa hermana, o a ese hijo o hija suya, mi Dios, que estaba pensando en apartarse de usted. Hoy el Espíritu Santo y la palabra lo hace reaccionar. Y gracias porque tú estás reaccionando y esta palabra es oportuna para tu vida. Que el Señor nos ayude y que el Señor siga ministrando nuestros corazones para seguir siendo fiel a aquel que nos llamó, a aquel que nos salvó, a aquel que nos redimió. Que el Señor les bendiga, amados, amadas. Amén. Y terminando este hermoso culto que le estamos rindiendo a nuestro Señor Jesús en esta hermosa mañana de día domingo, queremos terminar compartiendo este pequeño versículo de la palabra de Dios, aunque pequeño nos dice una gran verdad. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué hermoso Dios al cual adoramos, el cual cuando habló siempre cumplió, el cual cuando se comprometió siempre trajo una palabra de respaldo y nunca dejó a su pueblo solo. Como hoy en día sus palabras siguen siendo fieles y verdaderas porque Él es un Dios de pactos. Él no miente, Él siempre lo que dice lo cumple. Y nosotros queremos terminar con esta hermosa alabanza que dice que el Señor ama la verdad y ama el cumplir sus decretos para sus hijos. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh, estoy aquí. Oh, mi amado Dios, estoy aquí. Oh, Jesús, estoy aquí, Señor, en tu gracia, estoy aquí. Oh, por tu gracia estoy aquí. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Rey que vive. A Jesús. Dios de pactos, Señor. Sí, Señor. Amamos, Señor. Amén.